Mis hermanos, esta tarde yo quiero recordarle algo que hemos ya meditado en las últimas semanas. Hoy vamos por una cuarta parte de algo que yo creo que todos necesitamos reflexionar continuamente, porque vivimos en un continuo o en una continua dificultad, ¿verdad? Hoy podemos decir, logramos resolver, no sé, un problema en la escuela con el niño, gloria a Dios, ya. Pero viene el día siguiente y ahora algo en el trabajo. Logramos resolverlo y ahora algo ahí en el vecindario, un problema, una situación difícil. En la familia, bueno, hay muchas dificultades que tú y yo como cristianos enfrentamos. Y imagínese también nuestra gente, hermano, sin Cristo, ¿cómo vive, hermano? Pues yo quiero invitarte que meditemos hoy cómo tú y yo podemos enfrentar las situaciones difíciles, recibir fortaleza del Señor y finalmente ser victoriosos. Pero en medio de todo esto, que tú y yo podamos dar testimonio a otros. Que la gente a nuestro alrededor pueda ver que tú y yo tenemos esperanza, ¿sí? Que tú y yo, si bien también enfrentamos problemas, hermano, hermana, dificultades, tenemos una esperanza viva, ¿sí? Tenemos un Dios que está atento a nuestros ruegos, a nuestras oraciones. Sí, amén. Así que yo quiero invitarte, prepara tu corazón, abre tu Biblia, por favor. Si no tienes Biblia y hay alguien cerca de ti, dile, a ver, compárteme, yo quiero leer contigo, ¿sí? Si tú traes tu Biblia, no esperes a que te digan, acércate, ¿sí? Estamos en Nehemías, este libro nos ha enseñado mucho y vamos a continuar en Nehemías capítulo 4, mis hermanos. Si lo tiene, diga amén, gloria a Dios. Acuérdense que somos una iglesia que nos gusta decir amén, gloria a Dios, cantar, gritar, ¿sí? Ya llegó Braulio. Vamos a leer la escritura, Nehemías capítulo 3, le voy a invitar que leamos desde el 13, por favor. Dije 4, perdón. Nehemías 4, 13 en adelante, dice así la palabra del Señor. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué te parece si oramos y pedimos a Dios nos dirija esta mañana? ¿Sí? Ya es tarde, ¿verdad? No es mañana. ¿Me ayudas, hermano? Cierra tus ojitos donde estás y dile, Señor, ayúdame a que la palabra que hoy medite sea directa a lo que yo estoy pasando, ¿sí? Padre, gracias por este día. Te damos muchas gracias, Señor, por nuestra visita, Señor. Mari, Pascal, Dios, bendíceles. Gracias, Señor, también por Julián. Gracias, Dios, que concedas a nuestro hermano estar acá. Señor, gracias, Señor, porque tú has sido fiel y, Señor, a todos nos has traído con un propósito. Te pedimos, Dios, que tu palabra hoy nos edifique a todos. Y Señor, salgamos de este lugar con una esperanza renovada. Si no teníamos esperanza, salgamos con esperanza, muy contentos y agradecidos y con compromiso de llevar tu nombre a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo una pregunta, hermano. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto conocemos a Dios? Podríamos construir algo que aquí en México le llaman refranes o dichos, o una moraleja o un proverbio, que podría decirse así: dime qué tanto conoces a Dios y te diré qué también enfrentarás la oposición.
usando lo que hemos aprendido. Dime qué tanto conoces a Dios y te diré qué también vas a enfrentar la oposición. Porque quiero decirte una cosa, y lo hemos aprendido en estas últimas semanas. Alguien que conoce a su Dios de verdad actúa de manera muy distinta a lo que a veces nosotros, hermano. Decimos conocer a Dios, decimos creer en su palabra, pero ante el primer problema, dificultad, corremos a todo lugar antes que a Dios. Estas semanas nos han ayudado a aprender mucho y recordar a quién debemos acudir, mis hermanos. Y yo creo que tú y yo estamos conociendo más al Señor cada día, amén. Esa es la intención, hermano, cada vez que vamos a su palabra, cada vez que vamos a leer la palabra de Dios, la idea es que conozcamos más al Señor, ¿sí? Cada día lo conocemos más. No puede haber alguien aquí que diga, yo lo conozco ya completo. No, hermano, no. Hay mucho más que aprender de Dios. Una manera sencilla de empezar es ir a su palabra. Ahí comienzas a conocer cómo es Dios, cómo habla Dios, cómo actúa Dios. Cuando enfrentamos la oposición, mis hermanos, no se trata de gastar nuestras energías, nuestros esfuerzos, nuestro tiempo en conocer al enemigo o sus estrategias. Muchos hermanos están tomando demasiado tiempo hablando de demonios, hablando de Satanás, hablando de... Sí hay que hablar de eso, tenemos que hablarlo, está en la palabra, pero nuestro enfoque no es ese. Nuestro enfoque debe ser conocer a Dios, ¿sí? Amén. ¿Sí, amén? Hermano, en eso debe estar nuestro enfoque. Se trata más bien, mi hermano, como lo vemos en el texto, de conocer al Dios grande, al Dios temible, nuestro Dios. A Él debemos recordar cada vez que estamos en dificultad. Porque si tú y yo conocemos a Dios, nos daremos cuenta que Él está atento a nuestras oraciones. Si tú y yo conocemos a Dios, mi hermano, mi hermana, créame, podemos estar en paz, aún en medio de un caos alrededor, ¿sí? Esta manera de pensar, hermano, enfocándonos en el Señor, esta manera de actuar creyendo en sus promesas, nos va a ayudar a que tú y yo nos pongamos con un enfoque correcto, ¿sí? Si está una situación bien difícil, tú pones la situación en las manos de Dios, pones tu mirada en Él, crees, confías que Él lo hará, que Él tiene cuidado de ti y de tu familia. Si tú piensas de esta manera, vas a seguir haciendo lo que Dios te pide hagas, ¿sí? Esto es lo que sucedió en la historia que acabamos de leer. Recordarás, semanas pasadas hablamos que viene 4 ejércitos, si lo pudiéramos ver así de esta manera. Veíamos un mapa la semana pasada, ¿te acuerdas? Jerusalén está en el centro, norte Samaria, en el sur los árabes, ¿sí? Los de Asdod, allá por la costa, y del otro lado los, acuérdenme, sí vinieron la semana pasada, los de Asdod eran unos y los otros, amonitas. A ver, amonitas, los de Asdod, ¿sí? Los de Samaria, los de Siria, ¿sí? Y los árabes, ¿sí? Entonces, norte, sur, este y oeste, por todos lados el enemigo está atacando, ¿sí? O está planeando atacar. ¿Y qué hace Nehemías? Habla con el pueblo y les recuerda esto. Los empieza a organizar, ¿verdad? Los acomoda por familias, para que esté bien cubierto el muro, protegido. Y ahora les recuerda esto, lo vamos a ver, da un recordatorio, vamos a ver ahora en esta tarde, les recuerda quién es Dios, les recuerda cuál es la naturaleza o por qué están peleando, y finalmente cada uno a su tarea. ¿Sí? Vamos a hablar de esto. Cuando tú y yo enfocamos nuestra mirada en Dios, en lo que Dios es, lo que Dios habla, lo que Dios hace, mi hermano, vamos a poder enfocarnos en la tarea. Porque el enemigo lo que quiere con estos problemas, estas dificultades, es sacarnos de lo importante, ¿sí? Que dejes de orar, que dejes de leer la palabra, que dejes de proclamar su nombre, que dejes de congregarte. Eso es lo que quiere el enemigo, hermano. Hermano, luchas por encontrar la mejor manera de resolver los problemas, las situaciones difíciles.
Piensa por un momento, cuando hay un problema en tu vida, ¿qué es lo primero que piensas? De ahí depende lo que vas o no vas a hacer, ¿verdad? Si tú y yo recordamos quién es Dios, recordamos la razón o el motivo de nuestra lucha, vamos a poder descansar en el Señor y continuar con nuestra tarea. Y yo quiero que vayamos a esto, hermano, y veamos, analicemos lo primero que hizo Nehemías. En nuestra historia podemos ver ahí en el verso 14, el enemigo está organizándose para atacar. Nehemías por su lado se entera de esto. Mira, Dios usa gente que a veces anda en las filas del enemigo para informar. Esto sucedió acá. Se informa Nehemías, hace oración, pide a Dios le guíe en esto, va organizando a las familias, dice, las pone armadas, les da armas, y ahora les dice estas palabras que vemos en el verso 14. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Ahí quiero detenerme. ¿Qué hace o qué es importante, hermano, cuando enfrentamos los problemas? Tú y yo tenemos que recordar quién es nuestro Señor. La Biblia de las Américas dice, cuando vi su temor me levanté y le dije a los nobles, los oficiales y al resto del pueblo. Mira, como líder, hermano, como padre, madre, tienes que estar atento, ¿sí? Aquí en la historia nos damos cuenta que los líderes y el pueblo están atemorizados, lo vimos en el verso 12. Están desanimados, lo vimos en el verso 10, están queriendo dejar la obra. Así que Nehemías como líder necesita tomar acción y hacerlo de la mejor manera, hermano. Lo más hermoso de esta historia que nos enseña es que aquí hay un líder llamado Nehemías que conoce a Dios, que conoce a su Dios. Y por lo tanto, cuando va a aconsejar a esta gente, les habla del Dios en el cual él cree, ¿sí? Por eso es tan importante que tú conozcas a Dios, mi hermano, porque gente está viniendo a ti con problemas tremendos, que tú le puedas contar del Dios que conoces, del Dios que te ha salvado, del Dios que te ha sanado, del Dios que te ha guardado, ¿sí? Eso vamos a enseñar, mi hermano. Mire, todos están atemorizados en nuestra historia, temerosos. Así que Nehemías tiene que usar bien sus palabras, ¿sí? Como líderes tenemos gente que nos sigue, gente que depende de nosotros. Y tú y yo tenemos que estar bien atentos y asegurarnos continuamente de estar ahí atentos a ayudarles y a guiarlos siempre a poner su mirada en el Señor, ¿sí? Hay un hermano que me platicaba que él trabaja en una empresa cuyo jefe o uno de los jefes es cristiano, y dice que este hermano cada vez que empieza la jornada laboral pone a orar a todo el personal, ¿sí? Qué buena cosa, ¿verdad? Si Dios te concede ser líder o tienes una empresa, yo creo que es una buena cosa que puedes hacer. Quizá tus trabajadores no sean creyentes, pero bueno, es una oportunidad para compartirles también, ¿verdad? Enseñarles que Dios tiene cuidado de ellos también ahí en el trabajo, ¿sí? Mi hermano, Nehemías les dice, no teman. Sí, ve el texto otra vez, estamos en el verso 14, les dice, no teman delante de ellos, no hay razón para temer, acuérdense del Señor que es grande y temible. Hermano, Dios le dice continuamente a su pueblo que no tenga temor, porque sabes, hermano, cuando tú y yo tenemos temor, nos llenamos de miedo. ¿Qué sucede con una persona temerosa? En lugar de acercarse a Dios, se aleja más de Dios. Dios continuamente en su palabra nos dice que no temamos. Aquí la pregunta es, ¿estaremos escuchando esas palabras de Dios? Dios continuamente nos dice, mis hermanos, no temas, no temas. Y hay un montón de promesas que Dios nos da y nos llama a no temer. Pero ¿qué nos pasa, hermano? Estaremos yendo, a veces ese es el asunto, mire, a veces no vamos al lugar donde Dios nos dice que no temamos. ¿Dónde Dios nos dice que no temamos, mis hermanos?
Para iniciar, mire, aquí en su palabra. Quiero que veas este texto, mira, vamos a ver este texto. Solo doy uno hoy, ¿verdad? Pero hay muchos más donde Dios habla a su pueblo y dice que no tema. Observa este pasaje precioso que dice 41 de Isaías, versos 10 al 14. Dice así el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, mire Dios te dice esto: no temas, yo te ayudo. Y otra vez, mire, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. No sé si contaste cuántas veces dice no temas, por lo menos 3 veces en estos versos: no temas. Cuando tú y yo acudimos a la persona correcta, a Dios, no hay por qué temer, hermano. Nehemías conoce al Dios que sirve. Nehemías conoce al Dios que le dio este trabajo de reconstruir los muros de Jerusalén. Él sabe, y por eso les dice: no teman, no hay razón para temer. Porque mire, hermanos, si usted conoce a Dios y confía en Dios, usted va a recordar estas palabras. Este texto me encanta: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Si tú y yo conocemos a nuestro Dios, entenderemos esto: Él es torre fuerte, a Él corremos, Él nos levanta. Punto. No hay por qué temer. Y Nehemías les dice a su pueblo: miren, no teman. Acuérdense de nuestro Dios grande y temible, ¿sí? Dice: acordaos del Señor grande y temible. Hermano, veremos que Nehemías está llevando una estrategia tanto espiritual como práctica, ¿sí? El hermano John MacArthur le explicaba que recordar a Dios involucra meditar en su palabra y en su carácter, así como también ir a Él en oración. Mis hermanos, nuestro Señor es grande y temible. Nehemías, mire, toma un tiempo. Algunos dicen que Nehemías tomó una pausa, ¿sí? Porque el pueblo está asustado, hermano. Y él toma un tiempo y le dice: hermanos, recuerden el Dios que nos llamó a hacer esto. Iglesia, el enemigo incrementa el ataque. Estamos pasando cosas duras, difíciles en la casa, en la escuela, en el trabajo. ¿Qué le parece si tomamos también esta pausa y pensamos: ¿quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es mucho más grande que eso que estamos enfrentando, mi hermano, mi hermana. Nuestro Señor es grande, ¿sí? No hay enemigo, por grande que parezca, que sea más grande que nuestro Dios. Porque ¿sabes una cosa? Él es el creador de todas las cosas. Él es el Rey soberano. Sí, hay un pasaje acá que quiero invitarte, leamos. Primera de Crónicas 16, 25 en adelante. Primera de Crónicas 16, 25 y 26, solo 2 versos. ¿Qué dice la Escritura? Mire: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido por todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Hermano, mire, observe esto. Dios es grande, digno de suprema alabanza, digno de ser temido. Entonces lo veíamos la semana pasada: si a alguien vamos a temer es a Dios, no al problema, no al enemigo. La semana pasada estudiamos que solo a Dios hay que temer, mis hermanos. Ni el enemigo ni las circunstancias son dignas de nuestro temor. Lo veíamos la semana pasada, Isaías 8:13. Al Señor de los ejércitos, a quien debes tener, dice, o debes tener por santo, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro terror. Dios solamente, mi hermano.
A ver, vamos pensando esto. Yo quisiera que meditemos cómo vamos a recordar a nuestro Dios. ¿Cómo vamos a recordar a nuestro Dios que es grande y temible? ¿Cómo recordamos a Dios, mis hermanos? No me digas que en el TikTok ni en el Facebook, en eso no, hermano. Empieza aquí, en su palabra, lo que ha dicho. Si estás anotando, la primera manera o una forma como recordamos a Dios es ir a lo que Él ha dicho. ¿Quieres recordar quién es Dios? Ve a su palabra, ve a lo que Dios ha dicho. Hay muchas voces ahí afuera, hermano. Voces correctas, voces incorrectas. De todo hay, ¿verdad? ¿Qué te parece si tú y yo vamos a la fuente de donde Dios dejó plasmada su palabra? Ahí, hermano, ahí empecemos. Para que, mira, si ya sea que lo escuches en casa, en la misma iglesia, escuches, tú sepas, sí, eso dice Dios. Y también cuando se diga algo que no dice Dios, también lo sepas identificar. Por eso yo te animo tanto, lee la Biblia, trae tu Biblia a la iglesia, porque tienes que validar, ¿sí?, lo que se está hablando, ¿sí? Entonces vamos a ir a la palabra, a lo que Dios ha dicho. Mira, y para eso hay que escribir dos pasajes. Isaías 26, 3 al 4. Vamos a lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Isaías 26, 3 al 4. Dios dice esto, escucha. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Wow, eso dice Dios, mira su palabra. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Vea su palabra. ¿Y qué dice ahí? Que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en ti ha confiado. Si Dios dice que te va a guardar cuando tú confías en Él, ¿qué vamos a hacer? Pues confiar en Él, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Piensa en este otro texto, Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Dice la Escritura también: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer, hermano, cuando estás preocupado? ¿Qué vas a hacer cuando estás bien estresado, cuando estás afanosa? Sean conocidas, hermano, tus peticiones delante de Dios. Ora, pídele a Dios, ¿sí? ¿Y qué va a hacer Él? Su paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón, tus pensamientos en Cristo. ¿Cómo ve, mi hermano? Hay que ir a lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Yo quiero invitarte a un ejercicio. No me lo digas, piénsalo rápido, ¿sí? Piensa en 5 promesas que Dios te ha dado. 5 promesas solamente. Piensa, empieza a numerarlas. 1, 2, 3, 4, 5. Le di más chance para las 5. ¿Sí lo lograste? ¿Recordar 5 promesas? Si no lo lograste, te invito, vea la palabra más seguido, ¿sí? Para que esas promesas queden bien grabadas. Y sabes, te voy a dar otra recomendación: escríbelas. Escribe esas promesas. En nuestra familia lo hacemos, los escribimos. Mis hermanas, que tienen más bonita letra, solemos pedirle que lo hagan ellas, ¿verdad? Pero es bueno recordar. Sales a la calle, ves un texto, vas a tu recámara, otra promesa, ¿sí? Es una buena práctica, ¿sí? Otra, memoriza las promesas de Dios para ti, para tu familia, mi hermano, ¿sí? Recuérdalas continuamente. Número 1, ya vimos entonces cómo recordamos a Dios, yendo a lo que Él ha dicho, yendo a su palabra. Número 2, ¿qué vamos a hacer, hermano? Recordar lo que Dios es. Recordar lo que Dios es. Jeremías 32, verso 27. Jeremías 32, 27. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios para ti, para mí, hermano? Hay que pensar esto. ¿Qué es Dios para ti, para mí, hermano? Jeremías 32, 27, ¿qué nos dice la Escritura? Mira, hermoso. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne.
¿habrá algo que sea difícil para mí? Wow, esto está hermoso. ¿Qué dice Dios? Escucha, ¿qué es Dios para ti y para mí? Escucha esto. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y Él hace esta pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué dices, hermano? No hay cosa difícil para Dios. Así que piensa, hermano, ¿quién es Dios? Y cuando pienses quién es Dios, piensa en sus atributos. ¿Verdad? Piensa, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es santo, Dios es amor, ¿sí? Dios es fiel. ¿Sí? Tantas cosas que podemos pensar en los atributos de nuestro Dios. Piensa en eso, mi hermano, ¿sí? Y número 3, ya vimos, número 1 era: recuerda lo que Dios ha dicho. Número 2, recuerda lo que Él es. Y número 3, recuerda lo que Él ha hecho. Hay que recordar lo que ha hecho Dios. Éxodo 2, versos 1 y 2. Bueno, tú sabes qué ha hecho Dios. Juan 3:16. ¿Qué ha hecho Dios? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Sí? ¿Qué ha hecho Dios? Nos amó, envió a su Hijo, mi hermano. Piensa tan solo en eso. ¿Qué ha hecho Dios? Tanto nos amó que envió a su Hijo. Te sabes de memoria ese texto. ¿Qué más ha hecho Dios? Mira, Éxodo 2, este pasaje también nos recuerda, está ahí Dios hablando y Él dice estas palabras poderosas a Moisés. No aparece ahí todavía. No está Éxodo ahí en mis notas, pero es Éxodo 2, 1 al 2. Deme un segundo, no lo anote, espéreme, porque creo que ese no es. No. ¿Por qué puse Éxodo 2? ¿Puede decir gloria a Dios? Quiero darle el texto bien, ¿sí? Ahorita. Mire, no sé, en mi cabeza hay algo y a la hora que mis manos escriben, a veces escriben otra cosa. Pero estoy cerca. Es Éxodo 20, Éxodo 20, por favor. Éxodo 20, 1 y 2. No está ahí. Qué bueno que no lo puse, si no lo haya puesto mal. Éxodo 20, 1 al 2. Recordemos lo que Dios ha hecho. Dios está hablando ahí con Moisés, le estará dando la ley, pero observe lo primero que Dios le dice. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Qué dice Dios? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Quién es Dios? Ya vimos. ¿Qué ha hecho Dios? Número 3, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Dios? Piensa esto, hermano. Aplícalo a tu vida. ¿Qué ha hecho Dios por ti, hermano? Dios dice aquí: yo soy el que te saqué de Egipto. Si pensamos que es Egipto, hablemos de esclavitud, ¿sí? Es Dios quien nos saca de ahí de esclavitud, ¿sí? De una vida en opresión, es Dios quien nos sacó de ahí. Y eso tenemos que recordarlo cada vez que enfrentamos dificultades. Recuerda que fue Dios quien te sacó de ahí donde estabas. Dios, mi hermano, continuamente estas eran las palabras que le recordaba al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel de repente quería irse a los dioses, quería irse a esto y aquello, y Dios le recordaba: yo soy el Dios que te sacó de Egipto, de tierra, de pueblo, de servidumbre, ¿sí? Yo te saqué de ahí. ¿Cuántos Dios los ha sacado, hermano, de esclavitud? Amén, amén. Y si no has salido, ese Dios que liberta está aquí y puede libertarte. Mis hermanos, justamente el día de hoy recordamos la verdad del amor de Dios. Juan 3:16. Hoy recordamos, lo cantamos hace rato, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, mi hermano. Esto es algo más que tú y yo podemos recordar, y por eso me encantó este punto en particular, recordar lo que Dios ha hecho, porque hoy eso vamos a hacer en unos minutos. Cuando celebramos la cena del Señor, recordamos lo que Jesús hizo.
Sí, recordamos lo que Él hizo en la cruz, lo que sigue haciendo el día de hoy y lo que también hará adelante, porque Cristo viene pronto, ¿sí? Orábamos hace ratito sobre esto. Observa este pasaje a manera de recordatorio. Mateo 26, 26 al 29. Mateo 26, 26 al 29. Y dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y dijo y lo partió. Lo bendijo, y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Sí? Y dice ahí, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Observa esto, Jesús está celebrando la cena del Señor, ¿verdad? Como le llamamos nosotros, ¿verdad? En ese tiempo no se llamaba así, una cena, porque Él estaba ahí presente. Pero es interesante, ¿verdad? Él usa estos elementos. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor y usó los elementos del pan y el vino. Y Jesús está diciendo, miren, el pan, esto es mi cuerpo. Y algo que tenemos que corregir también en esto, nuestra concepción, no se trata que ahí está el cuerpo de Cristo, no, hermanos, son símbolos, ¿sí? El Señor Jesús no está ahí en ese pan, no. Eso no es bíblico, ¿sí? Son símbolos donde Él nos está hablando de lo que significó para que llegara ese pan a tus manos. Piensa, es un trigo que tuvo que ser golpeado, ¿verdad? Unas espigas que fueron golpeadas para que salieran los granos. Posteriormente esos granos limpiados y todo el proceso que lleve, molido después, ¿sí? Llevado al horno para ese pan. Entonces nos habla de un proceso difícil, golpes, calor, dificultad, ¿sí? Entonces nos habla de lo que el Señor Jesús sufrió. Y por el otro lado está el vino, que Jesús habla de su sangre, ¿sí? Representando la sangre. El vino no es la sangre de Cristo, ¿sí? Es un símbolo de su sangre, un símbolo de lo que Él derramó en la cruz. ¿Y cómo te puedo decir yo esto? Mira, la Biblia nos ayuda a explicarlo. Si tú ves a través de la historia de la Biblia, desde el principio, cuando se instituyeron los sacrificios, había que sacrificar animales, ¿sí? Y había que derramarse la sangre completa, ¿sí? De ese animalito que iba a ser sacrificado. Entonces todo eso que tú ves en el Antiguo Testamento, mi hermano, ves que estaba apuntando a algo que iba a hacer Jesús. Hablábamos de los corderitos allá que eran sacrificados, pues Jesús es el Cordero de Dios, ¿verdad? Que fue sacrificado y que dio hasta la última gota de su sangre. Jesús es el Cordero, ¿verdad? Que acá se trabajaba lo más limpio, de hecho lo perfecto se llevaba a Dios. Jesús es el Cordero precioso, el Cordero inmolado, limpio, ¿sí? Sin mancha. Entonces, todo lo que tú observas en el Antiguo Testamento te ayuda a explicar lo que está en el Nuevo, ¿sí? Por eso hay que leer toda la Biblia, hermano, ¿sí? Amén. Amén, amén. Así que, mis hermanos, esto, ¿verdad? No quiero profundizar porque al rato vamos a hablar de ello, pero piensa, esto nos recuerda qué ha hecho Dios. ¿Cómo vamos a recordar a Dios otra vez? Recuerda lo que Él ha dicho, recuerda lo que Él es y recuerda lo que Él ha hecho. Así que, hermano, al final de cuentas se trata de conocer más a Dios, más y más a Dios, poner nuestra mirada en Él y solo en Él. Y mi hermano, no pongas la mirada en los escombros, no pongas la mirada en la basura que el mundo quiere que pongamos nuestros ojos. No pongamos nuestra mirada en nuestros propios proyectos, en nuestros deseos egoístas. Pongamos nuestra mirada en Dios, ¿sí? Mira, a veces estamos poniendo, como aquí el pueblo de Israel, estaba poniendo su mirada en los escombros. Mucho trabajo, no podemos, es mucho el trabajo y poca gente. A veces estamos viendo eso, el escombro, lo horrible que está la situación. No ponga su mirada en eso, mi hermano. No pongamos la mirada en lo que el mundo nos ofrece, hermano.
Hoy basta con ir un momentito a este aparatito, ¿verdad? ¿Y cuántas soluciones nos ofrecen? Algunos se asustan porque dicen, parece que me escuchó, porque estoy pensando en lavadoras y la próxima vez que voy al celular veo lavadoras. ¿Qué pasa con estos aparatos? Algunos dicen, es diabólico. No, mi hermano. Cuando tú instalaste tu celular, había unas políticas que tú aceptaste. No sé si alguna vez lo has visto. Cuando tú instalas algo en el celular, hay políticas que leemos. Y algunas de esas políticas dicen que van a estar recolectando datos. El problema es que no las leemos. Le damos a aceptar para que rápido se acabe eso, ¿verdad? Pues en esas políticas viene eso, que van a recolectar datos. Y hay algunos que recolectan la voz, ¿sí? Entonces, no es diabólico, ¿verdad? Es tecnología, ¿sí? Por eso hay que leer, ¿verdad? Es bueno leer las políticas, ¿verdad? ¿Sí las van a leer la próxima vez? A veces no tenemos de otra, ¿verdad? Ya lo ocupamos y hay que hacerlo, pero considera, ¿sí? Mi hermano, tampoco escuchemos eso, ¿sí? Lo que el enemigo nos está queriendo vender. Ni tampoco, hermano, vengamos a Dios con planes egoístas o nuestro propio proyecto, ¿sí? Decir, no, es que esto importa y todo lo demás no. No, mi hermano, pongamos la mirada en Dios, ¿sí? Él sabe lo que necesitas tú, Él sabe lo que necesita tu familia. Yo creo que conviene poner nuestra mirada en Él, ¿verdad? Porque Él sabe lo mejor para ti y para mí. Yo quiero invitarte a lo siguiente. ¿Qué más hizo Nehemías aquí en esta historia? Nehemías toma un tiempo ahí en el verso 14, en la segunda parte, para hablarles de la naturaleza de su lucha o de su pelea. Piensa y ve ahí en tu Biblia, dice la segunda parte del verso 14, les dice: pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Yo quiero ir a través de cada uno de estos, mi hermano. Mire, primero le dice, peleen por sus hermanos, peleen por sus hermanos. La traducción lenguaje actual me gustó esta expresión porque dice, luchen por sus compatriotas. Me gustó, ¿sí? Mis hermanos, quiero decirle una cosa, yo creo que nos hace falta como mexicanos trabajar en esto, y sobre todo como cristianos, porque somos muy fácil, hermano, llevados por las críticas a los malos gobiernos. Somos llevados por los medios que siempre están dando noticias desoladoras. La pregunta que tú y yo debemos hacernos el día de hoy, hermano, es ¿qué estamos haciendo por esos gobiernos que no hacen bien las cosas? ¿Qué estamos haciendo por esas situaciones difíciles en nuestra nación? Es muy triste, hermano, verlo en México, pero hemos perdido mucho ese sentido de patriotismo, hermano. Algo que, por ejemplo, es de admirar de países en otros lugares. Por ejemplo, el país vecino ya está perdiendo mucho en eso, pero antes tenían un sentido tremendo de patriotismo, ¿sí? Es algo que necesitamos, hermano, como cristianos. Gloria a Dios. Mire, aquí tenemos hermanos que estuvieron ya sea policía o milicia, ¿verdad? Y saben el respeto que se debe tener a los símbolos patrios, la bandera, el himno nacional, el escudo. ¿Sí, hermanos? ¿Sabía eso? La Escritura nos llama a respetar, hermano, nuestras autoridades. Y ese sentido de patriotismo, hermanos, se ha perdido. ¿Por qué estoy hablando de esto? Mira, aquí Nehemías le dice, peleen por sus hermanos, peleen por su pueblo, peleen por su gente. Como cristianos, tú y yo tenemos un deber, hermano, para con nuestro pueblo, a la ciudad donde Dios nos ha mandado. ¿Sí? Dios, hermano, hermana, te ha permitido, si naciste aquí en Guadalajara, eres tapatío, Dios lo concedió. Si Dios te trajo aquí a vivir, quizá naciste en otro lado, te trajo acá, Dios lo permitió, hermano, algo tenemos que hacer aquí. Mi hermano, aquí Dios te tiene y te tiene con un propósito. Así que, hermano, no nos dejemos guiar por lo que la gente dice, los medios quieren imponernos. Tú y yo tenemos un trabajo que hacer. Y yo quiero que lo leas en la Biblia
para que veas qué vamos a hacer por nuestro pueblo. Si una cosa extraño de México cada vez que salgo, hermano, es la comida, ¿sí? Que eso a mínimo sea nuestra motivación, hermano. La comida tan rica, ¿sí o no, Pascal? Muy rica, ¿verdad? Sabrosa, ¿sí? Hermano, amemos nuestro pueblo, amemos nuestra gente. Jeremías 29, versos 4 al 7. Mira, ¿qué dice Dios aquí? Dios le está hablando al pueblo de Israel que están en Babilonia, ¿sí? Fueron transportados allá. Pero mira, ¿qué les dice Dios? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a toda la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué les dice Dios? Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y escucha esto: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué me dice Dios que hagamos en esta ciudad, hermano? Procuremos la paz. Procuremos la paz, hermano, de nuestra ciudad. Quizá, hermano, tú y yo dices, pues ¿qué voy a hacer? Está cruel, yo no sé cómo poner la paz. Pero ¿sabes qué nos dice ahí? Ruega al Señor por ella, ¿sí? Que Dios traiga paz a nuestra gente, a nuestro pueblo, hermano. Porque si Guadalajara vive en paz, tú y yo vivimos en paz también, ¿sí? Así que, hermano, luchemos por nuestro pueblo, ¿sí? Si seguimos en la historia aquí, pelear por nuestros hijos y nuestras hijas. Padres, usted tiene un deber, tenemos un deber para con nuestros hijos. Deuteronomio 6 lo hemos leído mucho, pero usted tiene un compromiso, un deber delante de Dios, enseñarles a sus hijos la palabra de Dios, de una y muchas formas. Ahí lo dice, léelo, te invito. Miren, mis hermanos, hoy en día muchos padres luchan por dar lo mejor a sus hijos. Amén, papás. 2 papás, los demás, ¿qué dicen? Amén. Luchan, ¿verdad, hermanos? Luchamos por dar lo mejor a nuestros hijos. Y de alguna manera a veces decimos, yo quisiera que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Pero quiero decir una cosa, muchas veces en este esfuerzo se dejan de lado cosas importantísimas. ¿Sí? Decimos, es que yo no tuve estos juguetes, por ejemplo, y yo quiero que mi hijo lo tenga. Yo no tuve la oportunidad de estudiar en la mejor universidad, pero quiero que mi hijo estudie en la mejor universidad. Son buenos deseos, mis hermanos. Pero muchas veces descuidamos lo más importante, y es que su hijo, su hija, necesita un padre, necesita una madre. Tan sencillo como eso. Descuidamos eso, hermano. Que necesitan un papá que esté ahí, una mamá, ¿sí? Lo que necesitan nuestros hijos es una familia donde crecer, ¿sí? Una familia en su diseño original, como Dios la creó, papá, mamá, hijos. Así lo hizo Dios, mi hermano. Hoy hay muchos cambios, los gobiernos tratan de ajustar los registros civiles, ajustando ahora términos diferentes y uniones de uno, uniones de otro tipo. Pero el original, padre, madre, hijos, ese es el original. Dios quiere eso para nuestras familias, y eso es lo que necesitan tus hijos, mis hermanos. Eso necesitan nuestros hijos. Luchemos por eso. Lucha por tus hijos, por tus hijas, hermano. Amén. Me gusta, hermano, porque lo va llevando a cosas cada vez más cercanas. Sí, primero por tu pueblo, por tu gente, por tus compatriotas, pero ahora lo acerca más por tus hijos. Hay padres que dicen, yo por mi hijo daría lo que fuera. Bueno, lucha por ello. Lucha por tus hijos, ¿sí? Que los hijos, hermanos, sean tu motivación, ¿sí? Fuerte para luchar esto. Otra cosa que viene ahí, hermano, lo hace todavía más personal, porque Nehemías está hablando ahí, en su mayoría son padres de familia, varones, pero les dice lo siguiente, y aquí las hermanas van a decir amén: pelead por vuestras mujeres. A ver, hermanas,
Amén, hermanas. Sí, mis hermanos varones, luche por su esposa. Sí, amén, eso es todo. Guerreros. Y yo quiero mostrarle algo, mire, porque es algo hermoso. Génesis 2:18. Mi hermano, piensa, esa mujer que Dios te concedió, es una bendición. Amén, es una bendición, mi hermano. Y piensa, estuvo en el diseño de Dios desde el principio. Fíjate, si no será bendición de Dios. Es lo primero que Dios le dio a Adán. No le dio hijos primero, le dio una esposa. Piensa en el orden, ¿sí? Génesis 2:18, ¿qué dice ahí la escritura? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dice que Dios buscó entre los animales y todo, pero no halló. Había una mujer para ese hombre. Versículos 22 al 24, escucha, mira, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces, imagínese a Adán, hermano, cuando se encuentra con su esposa, ¿sí? La emoción de este hombre. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Lo bueno que ahora no se llama así, ¿verdad? Porque no se oye tan... Porque del varón fue tomada. Pero mire, el hombre reconoce algo preciado, ¿sí? Algo que dice, esto viene de mí, ¿sí? De huesos de mis huesos, carne de mi carne. Por tanto, siguiente, escucha, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Y dice ahí, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero date cuenta de algo, hermano. Hermano que estás casado, Dios te dio esa mujer. Lucha por ella, hermano. El hombre, el esposo, la mujer, la esposa no son completos si le falta uno o el otro. Aunque hoy otra vez el enemigo ha implantado sus mentiras y el mundo está queriendo distorsionar esta verdad, hermano, no podemos en contra de la verdad de Dios. El principio de Dios es ese, varón y hembra, ¿sí? Un solo cuerpo, una sola carne. Mi hermano, por eso debemos luchar en oración por matrimonios saludables, ¿sí, amén? Luchemos juntos, mi hermano, mi hermana, por matrimonios saludables, de acuerdo al diseño de Dios, aquello que Dios estableció desde el principio. Necesitamos orar mucho por eso, hermano. Nuestro pueblo necesita ejemplos de matrimonios en el orden como Dios lo estableció, ¿sí? Solo por curiosidad y darte un dato extra, agregué esto. En hebreo, hombre se dice ish y mujer isha. ¿Te das cuenta? Ish, hombre, mujer, isha. ¿Sí? Ish, ¿verdad? En los dos está, ¿verdad? Por eso ahí, esas fueron las palabras que encontramos ahí en el Génesis. ¿Sale? Entonces, sácale foto rápido porque ya le voy a cambiar. Ish, isha, ¿sí? Lo último que dice acá en la historia, mi hermano, es que peleemos por nuestras casas. ¿Qué significará esto? En el título yo ya lo puse, que peleemos por lo nuestro, ¿sí? Peleemos por lo nuestro, hermano. Tenemos que pelear por nuestros hogares, mis hermanos. ¿Sí, amén? Tenemos que pelear por nuestros hogares. En una ocasión, el rey Asa usó unas palabras muy similares a estas. Aquí tengo el texto. Y él dijo esto, hermano. Vamos a leerlo, por favor. Segunda de Crónicas, rápidamente, 14:7. Segunda de Crónicas, 14:7. Asa usó estas palabras haciendo énfasis que Dios nos ha dado algo y tenemos que luchar. 14:7 dice así la escritura. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras. Escucha esto. Ya que la tierra es nuestra. Tenemos que proteger lo nuestro, hermano, lo que Dios nos ha dado. Porque mira, dice, hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Amén, hermanos. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Así que, dice aquí la historia, edificaron pues y fueron prosperados.
Observa esto, hermano. Dios nos ha dado cosas preciosas, hermosas. Luchemos por eso, ¿sí? Yo quiero hablar de dos hombres en la historia que Dios les concedió algo muy precioso, ¿sí? Su palabra. Pero en particular a este par de hombres, el primero, John Wycliffe o Juan Wycliffe, Dios le dio mucha inteligencia a este hombre, de entender ya fuera el hebreo como el griego, el arameo, que son los lenguajes que se usaron en la Biblia, ¿sí? Para escribir la Biblia. Y le voy a contar la historia de este hombre y después iré con uno más. Pero escuche esto. Este autor es de Estados Unidos, es el hermano Charles Swindoll. Él dice esto: los que hablamos inglés tenemos una Biblia en nuestras manos que en gran parte se la debemos a un hombre llamado John Wycliffe. Él no solo fue conocido como un constructor que produjo el primer texto de la Biblia en inglés, sino también como un luchador, ¿sí? Este hombre luchó, hermano. ¡Qué líder! Dice la historia que cuando él murió, sus enemigos quemaron su cuerpo en la hoguera y luego tomaron sus cenizas y las rociaron en el río Támesis en Londres. Y ellos decían: nos deshicimos de Wycliffe para siempre. Eso pensaron los enemigos, pero estaban equivocados, porque el producto de su trabajo, la Biblia en inglés, está con nosotros hoy, por cuanto él hizo algo más que solo pelear. Él permaneció en su trabajo, ¿sí? Tú no sabes, mi hermano, el alcance de lo que tú y yo estamos haciendo el día de hoy. Así como John Wycliffe le costó la vida, hermano, y sus enemigos, sus opositores pensaron: ya se acabó John Wycliffe, se acabaron los problemas. Pues no, porque la Biblia ya estaba en inglés y se empezó a distribuir. Y bueno, hermano, hoy tenemos montones de versiones. La historia es muy similar en el español, hermano. ¿Cómo llegó la Biblia al español? ¿Sí? Entre ellos está, ¿cómo se llama? Reina Valera, ¿verdad? Entonces por ahí había un par de personajes. Luego hablaremos de ellos, ¿sí? Pero vamos a hablar de otro personaje interesante, John Bunyan o Juan Bunyan. Este fue otro luchador, constructor. Lo metieron a la cárcel 3 veces pensando que así lo harían callar. Pero en vez de callarse ahí en la cárcel, ponerse a llorar y lamentarse, ¿sabes qué hizo ahí en la cárcel? Escribió la gran obra del Progreso del Peregrino. Este libro ocupa el segundo lugar entre los libros más famosos en el mundo cristiano, después de la Biblia. Como usted ve, él podía hacer algo más que solo pelear. Al hacer, dice, una gigantesca inversión personal, las verdades del Progreso del Peregrino fueron expuestas para beneficios de personas en las generaciones subsiguientes, ¿sí? Entonces piensa en esto, hermano, cómo Dios usó a estos hombres, ¿sí? Hombres valerosos, hombres valientes, que pelearon, ¿sí? Que pelearon por los suyos y por lo suyo, ¿sí? Por su gente, pero también por lo que Dios les había dado. Hermano, Dios te ha dado dones, capacidades preciosas, lucha con ello, ¿sí? Y dale la gloria a Dios. En conclusión, hermano, tú y yo debemos entender que la verdadera razón de nuestra lucha es el avance del reino de Dios. Tú y yo hemos sido llamados a este reino por gracia y misericordia de Dios. Así que recordemos, hermano, recordemos esto, hermano, y que Dios nos ha llamado con un propósito. Dice la Escritura, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Por último, cerramos, cada uno a su tarea. Cuando tú sabes quién es tu Dios, cuando tú sabes por quiénes estás luchando, ¿sí? Mi hermano, mi hermana, nos vamos a enfocar en la tarea. El verso 15, si lo observas ahí en tu Biblia, Nehemías 4:15, estamos llegando ya al final, dice: cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, dice, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¡Wow!
Mira, hermano, los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, no tienen a Dios de su lado. Piensa esto. No tienen una causa que valga más que sus propias vidas. Y por eso ellos, mire, pues hacen riesgos calculados, lo piensan, lo tantean, en sus propios medios buscan cómo hacernos batallar, ¿sí? Pero tú y yo, que tenemos a Dios de nuestro lado, no solo contamos con el apoyo del Todopoderoso, sino que tú y yo, ¿sabes una cosa? Servimos para una causa mayor, el reino de Dios, ¿sí? El enemigo buscará sus propios intereses, pero tú y yo piensa en estas dos cosas. Servimos para el Dios Todopoderoso, ¿sí? Y la empresa que Él tiene, llamada Reino de Dios, es la más grande, la más exitosa y que está garantizada para triunfar. Así que, mi hermano, podemos estar tranquilos. El enemigo no puede contra nosotros. Es aquí interesante que en nuestro texto vemos que el enemigo se dio cuenta del progreso, hermano. El enemigo se dio cuenta, observa ahí el texto, me gusta cómo dice, mire, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Hermano, que el enemigo entienda que tú y yo entendemos quién es nuestro Dios. Porque a veces, hermano, el enemigo está viendo que no nos metemos en serio, ¿sí? Entonces, para él no le somos problema. Porque él dice, ahorita se emocionó y mañana vuelve a lo mismo. Hermano, no olvidemos quién es Dios y a qué nos ha llamado. Y no dejemos nuestra tarea, ¿sí? Mis hermanos, el enemigo se dará cuenta también que es Dios quien ha desbaratado su consejo. Nehemías nunca perdió de vista que Dios controlaba todos los acontecimientos. El complot no se frustró porque los judíos se enteraban, ni por su disposición a contraatacar, sino que todo se detuvo o fue impedido por Dios, ¿sí? Recordemos, mi hermano, mi hermana, que es Dios quien pelea por nosotros. Tú y yo somos incapaces de vencer al enemigo en nuestras propias o con nuestras propias manos, hermano. No podemos, mi hermano. El enemigo es grande, su estrategia se multiplica, pero recuerda esto, nuestro Dios es más grande. Miremos las palabras de Moisés, este pasaje último que quiero que observes conmigo, Éxodo 14, 13 al 15. Los egipcios vienen detrás de ellos, el mar está enfrente, la cosa está difícil, ¿sí? Pero mire, ¿qué les dice o con qué palabras anima aquí? Estamos Éxodo 14, ¿verdad? Éxodo 14, 13 al 15. ¿Con qué palabras anima a este hombre, otro buen líder, Moisés, al pueblo? Les dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, escucha esto me encantó. ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta, mi hermano? Mira, Moisés le dice, miren mis hermanos, no teman, estén firmes, Dios peleará por nosotros. Sí, allá vienen los egipcios, pero sepan quién está arriba, más grande, más poderoso, ¿sí? Él los anima, hermano. Él va a pelear por nosotros, ¿sí? Él pelea por ti, hermano. Él pelea por ti. Y mira, escucha estas palabras y hagamos esto. Sigamos marchando. Cada uno a su tarea. Eso es lo que hoy vemos, hermano. Cada uno volvámonos a nuestra tarea. Dios está frustrando los planes del enemigo. Gloria a Él. Así que tú y yo, cada uno a nuestra tarea. Porque tenemos un trabajo que hacer, hermano. No permitamos que el enemigo ni las circunstancias nos detengan. Volvámonos todos al muro, como dice el texto, y cada uno a su tarea. Dios nos ha dado una tarea específica. ¿Sabes cuál es tu tarea?
Ahí hay algo importante. Tenemos que saber cuál es la tarea que Dios nos ha dado, mi hermano. ¿No sabes cuál es tu tarea el día de hoy? Dios te trajo a esta generación, a este lugar con propósito. No eres casualidad, mi hermano. ¿Quieres saber cuál es tu propósito acá? Ponte a orar. Llénate de la palabra de Dios. Estudia la palabra. Siguiente, vive la palabra, ¿sí? Y tercero, comparte la palabra, ¿sí? Ahí empecemos. Si tú sigues este orden, estarás compartiendo desde el segundo paso, ¿sí? Porque mire, tanto el enemigo como la gente a tu alrededor se dará cuenta que tú vas en serio y que Dios está contigo, ¿sí? Así que, mi hermano, pongamos nuestra mirada en el Señor y pongamos manos a la obra, ¿sí? Mis hermanos, tenemos un trabajo que hacer. Volvamos al muro y trabajemos, ¿sí? Hay familia por la cual luchar, hermano. Hay una tarea que Dios te ha encomendado. Recordemos todos, hermano, quién es nuestro Dios. Recordemos por quiénes luchamos. Y en el camino, hermano, mientras vamos avanzando, nunca olvides esto, que la batalla es del Señor. Él es quien pelea por ti y por mí, hermano. Así que tú y yo, a lo que nos toca. A veces queremos resolver las cosas, mi hermano. Te vas a cansar, te vas a estresar. Confía en Dios. Yo he aprendido esto mucho, hermano. Y tengo rodillas que me lo recuerdan, ¿sí? Me estresé y mis rodillas fueron las que sufrieron. Yo dije, no, Señor, no quiero que el problema crezca. Voy a confiar en ti y listo, ¿sí? Y el Señor se está encargando cada necesidad, ¿sí? Así hagámoslo, mi hermano. Confíe en el Señor y haga lo que le toca. Él lo hará. ¿Qué vas a hacer hoy, hermano? Yo quiero llevarte e invitarte a esto. Toma una decisión. ¿Seguirás peleando en tus fuerzas para tus propios proyectos? Hoy has visto que no conviene eso. Vas a batallar cada vez más, vas a sufrir más y al final, hermano, lo habrás perdido todo. Es lo que pasa con muchas familias, hermano, que se están enfocando en lo incorrecto y están descuidando sus familias. Hoy decide poner tu mirada en el Señor. Amigo, amiga, hermano, hermana, que no conoces a Dios, hoy es el día para que le conozcas. Porque hay alguien que ya pagó para que tú puedas vencer. Su nombre es Jesús. El primer paso que tú puedes dar en victoria es creer en Jesucristo, aceptarlo como tu Señor, Salvador y comenzar a vivir para Él, ¿sí? Y yo quisiera hoy acompañarte con esto porque esto nos va a preparar para lo que sigue. Vamos a celebrar la Cena del Señor y es importante, la Cena del Señor la celebramos aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que hemos creído que Jesús murió por nuestros pecados y que Él pagó el precio justo para nuestra salvación, ¿sí? Así que, ¿qué te parece si venimos hoy a Él y rendimos nuestro corazón a Él? ¿Te parece? Ahí donde estás, cierra tus ojitos, hermano, y oremos. Padre, muchas gracias por este recordatorio de quién eres tú, el grande, el temible, el soberano, el justo, fiel, maravilloso. Gracias, Dios, también por recordarnos la razón por la cual luchamos. Gracias, mi Dios, también por recordarnos que tenemos una tarea específica que hacer. Señor, hoy reconocemos que te necesitamos. Hermano, hermana, amigo, amiga, yo le invito, este momento es crucial. Si usted hoy se encuentra inseguro, hay incertidumbre sobre qué sucederá el día de mañana, está preocupado por las situaciones adversas que hoy enfrenta, yo quisiera invitarle que vengamos a aquel que ya venció y que Él promete vida eterna a todos los que creen en Él. Como iglesia hemos aprendido 4 cosas que hacer. Número 1 es: admitimos que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Lo siguiente que hacemos es creer que Jesús murió por nuestros pecados y que Él resucitó. Lo siguiente,
confesamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Y por último, nos comprometemos a vivir para Él. Yo quisiera que lo hagamos juntos, ayudarte en esto. Empecemos reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado. Si es su primera vez, si ya no recuerdas cuántas veces has estado acá, pero hay algo en tu corazón que te dice, corrige, está a cuentas, bueno, hoy es el día. Y digámosle, Señor, ahí en tu corazón puedes decirle, Señor, reconozco que he fallado, reconozco que soy pecador, que he tenido motivos incorrectos, egoístas en mi lucha. Hoy te pido perdón, me arrepiento de mi pecado, porque he fracasado y urgentemente necesito de un Salvador. Lo reconozco delante de ti y te pido, perdóname, necesito tu perdón. Hermano, hermana, amigo, amiga, dígale al Señor, Señor, perdóname de toda mi maldad. Hoy creo que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Creo en Jesucristo, dígale, creo en Jesús, quien murió por mis pecados ahí en la cruz y que resucitó, que Él vive y que pronto le veré. Digámosle ahora, Señor Jesús, sé mi único Señor de ahora en adelante. Mi mirada estará en ti. Sé tú el único que trae salvación a mi vida. Pongo mi mirada en ti. Y por último, nos comprometemos a vivir para ti, a vivir para tu gloria. A cada día conocerte más y más, a obedecer tu palabra y a proclamar tu verdad a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.